Ahí, listo. Ahí estamos viéndola, ¿sí? No, ¿cierto que no? No. Tengo que presentar acá los de Meet. Presentamos una ventana, yo creo. Sí, luego les presento la otra. Listo. Entonces vamos a presentar esta, compartir. Listo. Entonces esta es la guía. La idea de esto es empezar a trabajar o a pensar primeramente qué sería la estética. Ya vamos a explicar qué es esa palabra, pero intentamos más que todo, nuestra intención ahora es pasar de la verdad a el arte y la subjetividad que necesitamos como para apreciar el arte. Entonces, pues hoy nos vamos a detener en la explicación de la cultura o la educación artística y sobre todo en la diferenciación de dos tipos de objetos. Un objeto de consumo y un objeto estético. ¿Listo? Esa va a ser más o menos la idea. Yo creo que voy a pasar de una vez al PowerPoint, que allí está como un poquito más claro. Entonces, venga, les comparto. Yo creo que de una vez toda la pantalla, porque si no. Listo. Ok. Y por acá sería estética de la experiencia. Déjenme verifico que en el directo estemos presentando bien. Sí, listo. Bueno, acá me están viendo todos. Estamos viendo el PowerPoint de estética. Sí. Sí, señor. Listo. Entonces lo primero que queremos es identificar. Pero un momento que tengo que grabar. También en WhatsApp. Ups. Listo, así. Creo que no hay problema si lo metemos por acá. Ahí. Listo. Entonces vamos a identificar primero esta palabra de la estética. Listo. La estética hace referencia a lo sensible. Cuando hablamos de lo sensible, tenemos que pensar en dos cosas, en sentidos y emociones. Yo sé que muchas veces cuando hablamos de estética, lo primero que se nos viene a la cabeza es el salón de estética o el arreglo personal. Pero en filosofía y en general, pues pues digamos en el ámbito académico, la estética es lo que tiene que ver con lo sensible en el sentido de los sentidos físicos. Hablemos de los 5 sentidos, por ejemplo, ¿sí? Lo que percibimos del mundo, para ponernos nuestros parámetros existenciales de la representación que ya hemos visto y que tiene sus problemas de percibir el mundo, la realidad a través de nuestros sentidos y captar de ellos datos sensoriales, ya sean visuales, olfativos, táctiles, etcétera. Eso es por un lado, esa sería la estética de los sentidos, pero también, y quizá el asunto más importante, es la estética de las emociones, porque no solamente sentimos, digamos, los datos sensoriales, la luz, el calor, el sonido, las ondas sonoras, sino que además sentimos internamente, ¿sí? Ese sentimiento interno lo llamamos emociones, y nos referimos a las emociones de una manera mucho más amplia que a los sentidos. Ahora, fíjense que he puesto acá en la diapositiva varias escenas, ¿sí? Hemos puesto acá un café, hemos puesto ahí el grado, hemos puesto un concierto, un grupo de amigos e inclusive el amor, ¿cierto? Todos estos, digamos, escenarios involucran las dos partes de lo estético, tanto lo sensible de nuestros sentidos como las emociones, los que nos permite a pensar que quizá la separación entre lo sensorial y lo emocional no debe ser establecida de manera tan drástica. O sea, lo que quiero decir es que quizá todo lo que nosotros percibimos al mismo tiempo también es sentido emocionalmente. Piensen en que cualquier emoción, pongan estas o las que ustedes quieran, cualquier situación de la vida es necesariamente una situación emocional. La situación más racional que ustedes imaginen, a ver, estudiar, por ejemplo, si es acaso, que quizás es lo más emocional que podamos experimentar, pero bueno, muchas personas dicen que separan razón y emoción, sostienen algo así como si realmente se pueden separar, pero es que al razonar sentimos, nos emocionamos cuando entendimos una idea que no hemos podido entender,
O cuando no la entendemos, esa emoción de no entender es al mismo tiempo eso, una emoción. Entonces casi que podríamos decir que la vida humana es estética. Pero lo que pasa es que olvidamos eso y automatizamos muchas cosas, inclusive hacemos por rutina, llevamos la vida por rutina y olvidamos el aspecto emocional de nuestra propia vida. Y somos de alguna manera muy brutos emocionalmente, a pesar de que la emoción atraviesa nuestra vida transversalmente. Listo, ahí cerré el audio y ahora en Meet discutimos. ¿Qué les parece este asunto? ¿Sí quedó entendido el asunto de lo estético y lo sensible? Vamos a mirar acá quién ha escrito algo. No han escrito. Listo. Si estamos transmitiendo. Sí, estamos transmitiendo. A ver, un poco más la pregunta. O sea, queremos entender acá primero esta palabra de lo estético, ¿sí? Y quizá la pregunta es si están de acuerdo en que las emociones atraviesan toda la realidad humana, que quizá las emociones sea lo más humano, inclusive más humano que la misma razón. O quizá lo que les acabo de decir, esta es una separación entre razón y emoción es totalmente inviable, porque la razón es emoción y y eso tal vez no lo dije muy bien, y la emoción es racional, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros vivimos como seres humanos está atravesado por el sentido. Acá vimos Heidegger, si nosotros vimos Heidegger, no, eso fue en 11. Bueno, está atravesado por el sentido, o sea, todo tiene un sentido, una razón de ser, por tanto es racional. Cuando ustedes están en cada una de estas escenas, esa emoción la sienten en virtud de que significa algo para ustedes. Luego la emoción es al mismo tiempo racional y la razón es al mismo tiempo emocional. ¿Sí están de acuerdo? No sé si están tímidos hoy o anonadados. O cerré el micrófono. Ah, no. No entendí muy bien. ¿Listo? ¿En general o tienes una pregunta? Lo de la estética y lo sensible, Uh-huh. que no entiendo. Listo. Entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? Hay varias, digamos así, conjunto de cosas que se pueden estudiar en filosofía. Empezamos estudiando la realidad, ¿sí? Luego nos fuimos a estudiar la verdad, ¿sí? Y hablamos del lenguaje, la importancia de mantener, digamos, coherente todo lo que decimos, etcétera. Pasamos por la coherencia. Ah, sabe que se nos olvidó un asunto. Yo les había prometido a ustedes y se me olvidó completamente. Bueno, pues no sé qué ustedes qué dicen. Es que lo que pasa es que me puse a ver el calendario y no vamos a alcanzar a ver la sección de estética. Porque creo que teníamos programado ver otra versión de verdad, ¿no? La clase pasada vimos la guía de coherencia. No, vimos una actividad de profundización de coherencia, si no estoy mal. Sí, ya me acordé. Bueno, podríamos dejarlo ahí. Ahorita ustedes me dicen si dicen, no, profe, volvámonos que queremos ver la tercera versión de la verdad. Pero bueno, el punto acá para que no nos vayamos muy largo es que hay otra, digamos, sección grandísima de la filosofía que es la estética. En ella queremos entender sobre todo las preguntas que tienen que ver con el arte, ¿sí? Y con la forma de vida propiamente sentida, ¿sí? Lo sensible. Por eso dividimos acá las emociones y los sentidos. Y esta sería la introducción. Estética es lo que hace referencia a lo sensible. ¿Qué es lo sensible? Pues primeramente los datos de los sentidos físicos, pero sobre todo las emociones. Y luego ahí saltamos a la relación entre que las emociones y la razón en realidad son una sola cosa, ¿sí? Que no es que estemos hablando como de un sector de la humanidad que sería emocional y aparte está la razón, como si pudiésemos separar la verdad como algo aparte de lo sentido, cuando la verdad al mismo tiempo es sentida. Bueno, me enredé un poco más, no sé si ya me está más claro. Pues sí. Sí, pero entonces les dije que se me había olvidado completamente la parte de la versión pragmatista de la verdad. ¿Seguimos con estética? Bueno, es que es bastante estética. Tal vez les guste más, porque hay temas bastante interesantes en la estética. La apreciación de la belleza, lo sublime y el terror. Entonces eso nos va a ocupar algo de tiempo.
No sé si continuamos por acá. Igual creo que ya nos toca continuar porque la otra guía Profe, no la trae. pero Señora. usted no había dicho la clase pasada que tenía como una actividad para puntos para las personas que no participamos por mí. Ah, sí. Pucha, me tocará anotar más. ¿Qué habíamos visto esa vez? A ver. Estética. Habíamos visto las fake news, si no estoy mal. Y habíamos dejado una actividad, ¿no? ¿No la dejamos? No, fue la clase pasada, profe. Por eso, pero habíamos dejado esta actividad, si no estoy mal. ¿La están viendo? No, No, profe, usted no dejó actividad que porque no nos alcanzó el tiempo y no la alcanzó a explicar. Ah, ok. Yo sí decía pues porque digo nadie había como, enviado eso. Porque en la primera parte duramos explicando la actividad anterior porque algunos no la habían entregado y luego nos alargamos en el tema Ah, bueno, pero esta la están viendo, de ¿cierto? La que tengo ahí en moralidad. pantalla. ¿Sí? La que dice fake news. No, sí, esa la hicimos. A mí me llegaron. No, sí, profe, pero no, la clase pero no la pasada, dejó la clase pasada. Sí, a mí me sí, llegaron. entonces digo que A mí no, me llegaron actividades. Yo califiqué de estas. pero eso no es, Sí, que tocaba escribir un caso de fake news. no, No, Ay, ¿cómo que no? Sí, es cierto. la clase pasada, profe, la clase pasada usted dijo profe, re que no había perdido. O sea, esta es más anterior. No, la última clase no es fue de... hace rato. A ver. Sí, eso Entonces, fue la hace clase ratísimo. pasada vimos verdad y correspondencia. Pues verdad. Ah, sí, la subjetividad. Ya me acordé. Vimos subjetividad de la moral. Ujú. Sí. Ay, ahora me... No sé qué hacer. Venga, pero yo no hice una actividad de esas. Chan, chan, Profe, chan. yo mismo le pregunté y usted dijo que la explicaba hoy. ¿La actividad? Sí. Pero es que ahora no me acuerdo si había hecho una actividad o no. Esta es la estética, que es lo de hoy. Falacia ya lo vimos. La moral, que la explicamos. Ya, porque estuvimos viendo también el asunto del el experimento de Stanford, ¿no? Ese sí lo vimos nosotros. Porque estuvimos analizando los hechos del 9 de septiembre, ¿no? Creo que sí, no Ujú. me acuerdo. Entonces, si nos metimos por la moral, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué opinan ustedes? Porque pues podríamos tratar, pues no la tengo acá porque creo que la tengo en otro lado, pero es una actividad que fue aplicada en otro curso, que quería tal vez en ese entonces nivelarla para ustedes. Pero podríamos, si quieren, continuar. Igual acá hay una actividad, si no estoy mal. Ah, pues la actividad de la guía. Profe, yo digo que sí, continúe. ¿Continuamos? Pues sí, ¿no? Igual para dejar acá partido esto. Pero sí hay que descache, qué pena con ustedes, muchachos. Pero bueno, ¿continuamos o qué? ¿Todos dicen continuamos? Sí. Listo. Ok. No, No, ¿quién dijo no? Marcela quiere positivos. Profe, pues, sinceramente sí. yo la clase pasada no tuve, yo no entendí nada de lo de la moral. Que para devolvernos ahí. Habíamos Pues hablado. miren el envío de YouTube. Sí, ahí les dejé la clase. ¿Sí? Hay soluciones para todo el mundo. Bueno, pensémoslo acá, avancemos y más bien pensamos si hacemos una clase de repaso y tal vez ahí asignamos otros positivos. Igual sí sería bueno, ustedes están viendo ahí toda mi pantalla, ¿cierto? Es que está la guía. Sí. Listo. La guía que está por acá. Como ustedes pueden ver, hay unas actividades que entregar y hasta acá. Y acá estaría la parte 2, que sería la del buen gusto y reverencia. Obviamente la participación de todas las clases acá en mí la valoro, les pongo positivos. Y acá también la participación. eh, la participación de ustedes también la puedo valorar, ¿sí? Para positivos.
Pero entonces ustedes me están preguntando es que es injusto para las personas que quizá no hayan podido participar directamente acá, que no han podido ganar positivos. Sí, señor. Ok, ok. Porque esta sería para nota. Ujú. Bueno, sigamos y a ver si al final de la clase, porque es que me tengo que ir hoy temprano. Pucha, la clase se acaba a las 12 si no estoy mal. Miro acá cuál era, es que el rector dijo que tocaba hacer la reunión esta. Sigamos con este asunto para pues sacarlo. Y si algo, pues tal vez en más tarde les envío una actividad asociada a la clase que ya habíamos visto, para los que quieran pues ganar puntos. ¿Qué tal? ¿Es mejor así? Sí, es mejor. Listo, Sí. listo. Ok, listo. Yo me comprometo si la memoria no me vuelve a fallar. Entonces, a ver, ¿qué horas que tenemos que repetir, que detener esto? Acá dice que a las 12. Entonces tenemos menos de una hora. Ok. Bueno. Entonces, nuestra guía comienza con esta frase que está acá, con esta cita. Ustedes la pueden ver acá también, acá arriba, ¿cierto? Y vamos a tratar de explicarla un poquito. Entonces vamos a tomar acá una copia y la vamos a pasar al Word, al WhatsApp. Listo, entonces esta cita la he querido poner porque dice o tiene algunos elementos bastante importantes que nos permite comprender de qué se trata la educación estética. Dice así: el ser humano es perceptivamente menesteroso. Menesteroso significa que tiene mucha necesidad de, ¿sí? Tiene afán de. Entonces, decir que el ser humano es perceptivamente menesteroso es que está en afán de percibir, ¿sí? Piensen ustedes, y creo que hay experimentos sobre estos, a ver si me acuerdo bien, pero bueno, piensen ustedes o imagínense en un momento que pudiésemos ponerles una venda en los ojos, unos guantes que escasamente les permita sentir su propia sensación corporal, los tenemos en una cama, les damos de comer sí para que no se mueran, pero y también les tapamos los oídos y evitamos que no tengan contacto con absolutamente nadie, es decir, evitamos que tengan sensaciones físicas. Sentimos. Exacto, los sentidos. Al máximo, yo sé que es muy difícil, pero intentamos eso al máximo. Se han hecho experimentos y resulta que las personas sí empiezan a delirar, sí empiezan a volverse medio locas. Tocaría mirar bien el documento o si hay por ahí un video. Pero el punto es que efectivamente la percepción es muy importante para nosotros. Sin ir tan lejos, por ejemplo, quédense ustedes un momento quizá en absolutamente silencio. Puede ser relajante al comienzo, pero quedarse más de un día en silencio puede inclusive ser agobiante. Muchos inclusive ponen música precisamente porque son menesterosos de la música, ¿sí? O de las sensaciones o de ver cosas. Necesitamos todo el tiempo estar percibiendo. Eso es lo que quiere decir perceptivamente menesteroso. Entonces, percibe para actuar, ¿sí? Sería la parte práctica. Percibe siguiendo un fin práctico. Si adopta la actitud... ¿Sí? Pauso acá, un momentico y continúo. Señora. Cuando uno está leyendo, ¿cómo sería lo de percepción? Sí, como habíamos dicho, pues primero tú estás obviamente recibiendo las ondas sonoras las ondas visuales del libro, ¿no? Pero seguramente la actividad de leer es más intelectual. Ahora seguramente tú vas a decir, bueno, ¿y ahí dónde está la percepción? Tú percibes las ideas de alguna manera, ¿sí? Percibes lo que quiere decir el autor, porque hay algo escrito allí que se interpreta a través de un código. Y lo haces primeramente entendiendo, podríamos decir racionalmente, pero también emocionándote. La emoción puede ser muy básica como, sí, estoy entendiendo, sí, chévere. O puede ser inclusive muy fuerte en el caso de que sea una novela y me esté llevando por diferentes parajes de la narración. O puede ser la absoluta incomprensión. Todas esas son emociones. Entonces estamos al mismo tiempo percibiendo también nuestro sentido interno al tiempo en el que estamos tratando de entender algo que está dado a nosotros, que sería el libro y sus ideas. ¿Si esa es la pregunta? Sí. Sí, sí. Listo. Ok.
Dice, si adopta la actitud estética no es siguiendo sus propias tendencias, es decir, el ser humano, si adopta la actitud estética no es siguiendo sus propias tendencias, sino en virtud de una intención y de una decisión que no toma espontáneamente. Entonces somos seres que planean y cuando asumimos una actitud estética, es decir, nos abrimos al sentimiento, no es porque exista simplemente una tendencia o un instinto, sino que también hay intención, hay una especie de direccionarse con miras a ciertos fines. Necesita de la educación para prestarse a la experiencia estética y quizá esta es la parte importante. Vamos a hablar de una experiencia estética. Hay algo o hay algunas formas de sentir y de vivir que son diferentes y que muchas personas no logran llegar a esos, digamos, estados porque no tienen la educación necesaria para acceder, ¿sí? Para poder abandonar su sentido práctico. Ojo con esas dos palabras, práctico y estética. Porque con la educación adecuada los sentidos pueden dejar de ser no ya meros intermediarios de algo ya existente, sino la base de un proceso superior, la experiencia estética que solo con ellos inicia. Entonces, obviamente nuestros sentidos tienen un fin práctico, ¿sí? Necesitamos saber si la comida está caliente, pues la tocamos, la percibimos. Si la comida está sana, lo mismo. Quizá necesitamos escuchar la clase, utilizamos nuestros oídos. Todos los fines prácticos que ustedes imaginan a lo largo de la vida, todos esos utilizan los sentidos como medio. Pero acá nos están hablando de la experiencia estética en el que el sentido deja de ser un mero medio para convertirse en algo valioso por sí mismo. Esa es la experiencia estética. Quizá ahorita en abstracto como que no es muy fácil saber de qué es, pero pongamos un ejemplo rápido, la música, ¿sí? Uno puede escuchar música para relajarse, pero cuando uno escucha la música, cuando uno aprecia a un artista y lo que está uno escuchando, en realidad aprecias esa música, ¿sí? No es un medio para, uno tiene toda la atención y todo el valor es en esa pieza musical que uno está escuchando. ¿Sí? Y así con, por ejemplo, una obra artística, pongamos cualquiera, de un museo o cualquier cosa que consideremos valiosa por sí misma, va a generar una experiencia en la que la cosa no es un medio para alcanzar otro fin, es decir, no es utilidad, sino que comienza a ser algo valioso por sí mismo, ¿sí? Les pongo el ejemplo de cualquier objeto que ustedes tengan por ahí, el que están utilizando ahora mismo, pongan un esfero. ¿Sí? Si ese esfero es un esfero cualquiera, en realidad simplemente todo lo que pueden hacer con él es un medio, se lo están utilizando como un medio, es una utilidad, es un útil escolar. Pero si ese esfero se lo regaló a alguien especial, ese esfero deja de ser un esfero más y se convierte en el esfero, ¿sí? Cuando estamos ante esa experiencia es cuando empezamos a hablar de la estética, porque la estética entonces tiene una forma de apreciar el valor. No sé si está claro o confuso. O sea, con respecto al ejemplo de los esferos, si no es que a uno se lo haya dado a alguien importante, sino que es algo que uno deseara, ¿también sirve? Muy chévere ahí el asunto del deseo, porque hay diferentes niveles de deseo, podríamos llamar. ¿En qué sentido desearías el esfero? Por ejemplo, cuando consigo un esfero que escriba de una manera que a mí me gusta, pues quiero tener esferos de diferentes colores que escriban así y ya no pasan a ser los esferos cualquiera que utilizo para hacer lo que sea, sino para algo importante y les tengo aprecio, entre comillas. Entiendo. Los favoritos. Sí, podría ser, digamos, una combinación de los dos, como que está a medio camino, pero quizá lo que tú valoras es lo que haces con el esfero, ¿sí? Es decir, la pieza artística que tú creas. Esa es la que tiene medio. Y el esfero tal vez puede ser reemplazado por otro. Tal vez cuando solamente uno tiene uno, entonces uno lo valora, pero podríamos llamar que es un útil muy valioso, pero sigue siendo útil. Sí, señora. Pero entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, eso se mezcla con algo que a uno le gusta específicamente? Sí, como si fuese el hobby. Sí, claro. Sí, me gusta eso. ¿Saben por qué? Porque podríamos hablar de lo que los artistas llaman performance. No sé si han escuchado esa palabra antes. Es como que lo que vale
no es el objeto que yo hago, ¿sí? Sino el estar haciéndolo. Eso involucra todo el medio que involucro haciéndolo. Y el hacerlo, el acto de hacer, es al mismo tiempo lo que cobra valor estético. Deja de ser una simple actividad sin más de mi rutina y se convierte en el momento en que yo paro en mi vida y se vuelve una vida artística. Los artistas son medio locos haciendo performance, pero de alguna manera eso es lo que quieren comunicar. El mayor, digamos, fuente de performance es el baile y el teatro, ¿sí? Lo importante en el teatro quizás sea para el artista el actuar, el vivirlo, el estar ahí, ¿sí? El teatro se va a acabar en algún momento y quizás lo pueda filmar, pero el hecho de vivir el teatro, de vivir cierto performance es lo que mantiene la experiencia estética. De hecho, ahí la palabra experiencia adquiriría más valor. Entonces, claro, alguien podría decir, no, lo que pasa es que en el dibujar mío, ahí está mi experiencia estética, en el vivir como dibujante. Y cuando yo lo hago con mis lápices, con mis cosas, con la forma como yo acomodo la hoja de papel, el lugar donde escribo, si me tomo algo, todo eso hace parte de toda mi experiencia estética. Bellísimo, ¿no? Sí, perfecto. O sea, ya tiene sentido lo que usted está diciendo porque quiere decir que no, el objeto que lo que estoy haciendo no es el que tiene la estética, sino el sentimiento que tengo al hacer algo, ¿sí? Sí, pues tal vez decir que solo mi sentido tal vez se quede corto, es la experiencia, es algo más grande. Lo que pasa es que en la experiencia, como es digamos, el bailar, ¿no? Entonces uno puede decir, el vestido del artista tiene valor estético o tiene valor como herramienta, como útil. Y uno puede decir, bueno, si el vestido es usado en medio del performance, el medio de la actuación, podría tener ese valor estético, porque no es que solamente el vestido sea lo, digamos así, lo llamativo dentro del arte, sino que hace parte de un todo, y el todo es lo valioso, ¿sí? En ese caso, el lápiz no tendría el mismo todo el valor estético, pero al hacer parte de un todo, el dibujar, entonces sí tendría un valor estético como parte del todo, ¿sí? Como si tuviese una pequeña cantidad de la totalidad de la estética, de la experiencia estética, ¿sí? Sí, ya quedó más claro. Listo. Ok, entonces de este párrafo parece que nos incitan a que en realidad tenemos que aprender o educar nuestra estética. ¿Por qué? Vamos a ver el siguiente. Uy, acá. Porque resulta que hay una división entre buen y mal gusto. Entonces vamos a grabar un poquito acá. Listo, nos incita entonces este párrafo a pensar que efectivamente tenemos que educar nuestro gusto. Y aparecen acá dos palabras muy interesantes que son buen gusto y mal gusto. Estas palabras son, digamos, muy controversiales porque para lo que una persona puede ser buen gusto, para otra persona es de muy mal gusto, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de los gustos musicales, todas las diferencias que hay. Sin embargo, podríamos establecer de primerazos ya unas distinciones muy importantes que podríamos discutir, pero que podríamos también estar de acuerdo. Y es que lo estético, en el sentido malo, es decir, en el mal gusto, tendría estas características que yo puse acá. Primero, es un gusto pasajero, ¿sí? Es como precisamente que vamos a hablar del objeto de consumo, tiene que ver con esto. Es algo que yo consumo como consumo una comida rica, ¿sí o no? El gusto es pasajero, lo utilizo como medio. Además, lo quiero porque la masa, porque la gran mayoría lo quiere. Es decir, como si estuviese obligado si estuviese presionado a gustarme tal cosa. Y el tercero es la baja intensidad espiritual, que quizás es el concepto más abstracto en esta diapositiva, pero que simplemente estamos diciendo que es eso, es como un vivir sin más, como un transitar por la vida gustando cosas sencillas y ya. En cambio, la intensidad espiritual del gusto estético hace que la persona se quede pausada, ¿sí? Que admire o que salga tanto su espíritu que siente en sí mismo una transformación. Yo creo que ustedes ya han tenido varias experiencias estéticas en ese sentido. Quizá al ver una película que ustedes salen como si estuvieran en otro mundo,
o tal vez alguien ha visto una obra teatral o ha visto una obra de arte muy bella, o quizá la mejor experiencia tal vez ha sido ver un atardecer, de acuerdo estando con una buena compañía, una buena experiencia estética en el sentido de estar con la familia o estar con los amigos. Todo eso puede ser parte del buen gusto y tiene esa intensidad espiritual que otras actividades pues no las tiene. A eso nos referimos. Sobre el buen... Profe, Sí, al señora. mal gusto se refiere, digamos, como un ejemplo, las muchachas que ahora ponen que todo lo de los años 90 es mejor que ahora y entonces más gente comienza a decir que sí se comienza a vivir, a vestir así como de esa forma y ya como que ahora todo el mundo dice que eso le gusta en serio, pero en realidad fue un gusto guiado porque la gente comenzó a stalkearlo, cosas así. Claro, o sea, tal vez en algún momento pensemos en cualquier canción. De hecho, me gusta hacer esta actividad poniendo, tal vez la hacemos ahorita, que ustedes den ejemplos de canciones de música que consideran de buen gusto por esta intensidad espiritual que les provoca. Tal vez ahorita hacemos algo de eso. Pero entonces pensemos que haya una buena canción de los años 80, ¿sí? Quizá su valor estético sea genuino, ¿cierto? Y sea genuino para la persona que lo experimentó antes y para la persona que lo experimenta. Pero el punto acá del mal gusto es que puede haber eh, una experiencia en la que la persona simplemente dice gustar de algo o participa de un gusto de una manera bastante superficial. En realidad lo que le interesa es verse bien ante otros, ¿sí? La experiencia estética es de alguna manera espiritual, o sea, yo no tengo que demostrarle a nadie que a mí me gusta, simplemente me gusta. Y no hace parte de que otros aplaudan esa música o ese tipo de gusto, eh, hace parte del valor. El valor simplemente es una relación que yo tengo entre el objeto o la experiencia y yo. Bueno, y también puede ser con otros, ¿no? Porque como hablamos, por ejemplo, una experiencia estética hermosa se puede vivir con la pareja, con amigos, con la familia, ¿cierto? Y esa intensidad espiritual pues está de la mano con el hecho de compartir con ellos, ¿sí? Pero es que, por ejemplo, en ese aspecto hay muchas personas en TikTok y en otras partes que van a la playa a tomarse fotos, a mostrar que hacen esto, que hacen lo otro, y uno se empieza a preguntar, pero en realidad, ¿por qué lo hacen? ¿Lo hacen porque realmente es algo bueno por sí mismo? ¿Es un buen gusto? ¿O sencillamente porque quieren mostrarse ante el mundo como personas admirables? ¿Mm? Pues otra vez, podemos estar en desacuerdo con esto, no sé si ustedes están de acuerdo en por lo menos decir que el mal gusto se identifica con el gusto de masas. No sé. Profe, ¿podría volver a repetir la pregunta, por favor? Que si están Profe, ¿cómo así? No entendí. que si están de acuerdo en distinguir el mal gusto como todas esas experiencias que involucran una, una tergiversación de la misma experiencia estética. A ver si lo digo de otra manera más clara. Identificamos efectivamente que gustar algo por el simple hecho de que a todos le gusten y esta actividad de estar mostrando que a mí me gusta identifica efectivamente un mal gusto, una manera de acercarse al objeto de una manera errónea. ¿Mm? Y es que, por ejemplo, pongan ustedes el ir a la playa, ¿cierto? El ir a la playa que hace parte de una experiencia porque podemos hablar de objetos estéticos y de experiencias estéticas. Ir a la playa puede ser una experiencia estética si uno lo hace de determinada manera, pongan ustedes las características que quieran. Pero si una persona va a la playa simplemente para tomarse fotos y para mostrarle a otros que va a la playa, uno puede decir que eso hace parte de un mal gusto, porque en realidad no está viviendo la experiencia estética, o quizá la está viviendo de manera errónea. Es que acá sí claramente empiezan las discusiones, cuando empezamos ya a meterle contenido a qué es la experiencia estética buena, ¿sí? Porque para alguien... Profe, Sí, señora. pero, o sea, si una persona sube fotos en la playa o se la pasa subiendo, nosotros realmente, ¿cómo sabemos que no está viviendo esa experiencia de la manera que quiere? Yo creo que no podríamos tener plena seguridad, pero sí podríamos sospechar, ¿sí? Porque... Profe, ¿qué tal?
¿sí? que la persona viva al pie de la playa. Eh, Sería diferente, ¿no? ¿Sería qué? Sería diferente. Sí, esa intervención está interesante porque efectivamente las personas que viven trabajando todo el tiempo en la playa, uno puede decir pues envidiable, pero al mismo tiempo pues no, porque en realidad la experiencia no va a ser única, es una experiencia repetida y rutinaria. Pareciera que el objeto que podría ser, que me podría causar a mí la experiencia estética, ahora se convierte en una experiencia cotidiana, ¿sí? Una experiencia ordinaria, en el sentido de lo cotidiano, de lo rutinario. Mm. Por eso muchas personas les gusta conocer lugares nuevos cada vez, para no volver a la experiencia ordinaria. Ahora el problema es cuando eso se vuelve consumo, cuando yo lo que busco simplemente es satisfacer un deseo personal de un tipo de placer, ¿cierto? No es el valor de la cosa en sí, sino es el hecho de consumir. O sea, como consumo se puede referir a ahora el placer que tengo por visitar todos los países o visitar todos los lugares de un país. Claro, sí, por eso Y yo... ya no disfrutar el hecho de que estoy en ese lugar y aprecio ese lugar. Claro, sí, claro. Y es que efectivamente, a pesar de que uno puede llegar a caer en lo que nos dice Marcela, el objeto podría llegar a ser apreciado todas las veces como un objeto estético. ¿Sí? O sea, el hecho de que uno mire, por ejemplo, muchas veces la Mona Lisa no quiere decir que la Mona Lisa ya no sea valiosa. Por ejemplo, o pongan ustedes cualquier obra de arte. Y lo mismo pasaría con la playa. Si esta playa, la que me queda cerca de casa, en realidad la aprecio como un objeto estético, yo debería poderla apreciar siempre la misma. Y hay muchas personas que son así. O sea, viven ahí al ladito de la playa, pero van todas las tardes a apreciar el atardecer. El mismo atardecer, y cuántas veces no lo han hecho, pero lo hacen de manera estética. Y al lado también habrán vecinos que están cansados, obviamente, porque su trabajo consiste en vender todo lo que venden en la playa. ¿Mm? Y ellos quizás para ellos ya no sea una experiencia estética. Que el asunto ahí es bastante subjetivo, si más o menos lo cachan. Pues sí, profe, y yo creo que tengo un ejemplo de eso. Por ejemplo, lo que usted dice de que uno puede estar varias veces consumiendo, o sea, consumiendo no, sino teniendo, es que no sé cómo decirlo. ¿Placer? No, placer no. O sea, yo lo voy a decir en mi caso y de pronto en el de Marcela. Yo he visto 10 veces Naruto, que tiene 720 capítulos, y Marcela se ha visto muchas veces Harry Potter, pero por más veces que yo vea Naruto, a mí Naruto nunca me cansa y me genera siempre la misma emoción en todas las peleas. Sí, claro. Pero yo Y digo la que... gente Sí, que se lo ha termina. visto dice como, ay no, tan aburrido y el relleno, pero para mí eso es especial, ¿sí me voy a entender? Y nadie Ok. puede comparar esa sensación. Ok, está bien, sí, claro. O sea, digamos que en eso hay una libertad subjetiva que uno no se puede meter tanto porque es tu pues, subjetividad la que está participando de esa experiencia estética, ¿sí? Digamos que si tal vez tu experiencia fuese de consumo, pues tal vez sí hay más aburrimiento. ¿Mm? Al menos que haya... no, bueno, no digo nada. Señora. Señora. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Señora. ¿Cuál sería la diferencia entre, cómo fue que digo, consumo, placer? Sí, bueno, una experiencia de consumo. Sí. Entre, digamos, entre que esa cosa sea un sueño para una persona, como una meta. Sí, claro, por ejemplo, comprarse un carro, ¿no? Sí, o comprarse una casa, o ir a la Algo playa. así. Listo. O viajar, algo así. Sí, claro. Es que supongamos que, a ver, pongamos cualquier ejemplo, una Coca-Cola. Nosotros nunca podamos comprar una Coca-Cola, nunca. ¿Mm? Y en algún momento pues vino la Coca-Cola, bueno, pues un ejemplo bastante vulgar. Bueno, vino la Coca-Cola y me la compré y me la tomo, ¿cierto? Ahí pueden haber dos cosas. Yo puedo experimentar cada sensación del tomarme la Coca-Cola y evocar más sensaciones, alterar mi espíritu y puede llegar a ser una experiencia sensible. Pero es que en realidad con la Coca-Cola pues es muy absurdo. Pero bueno, llega el momento en que tal vez, o bueno, y la otra opción es que simplemente la disfruto porque hace rato no la disfrutaba. Y llega el momento en el que ya la Coca-Cola
ya aburre, ¿cierto? Pasa con muchas veces la comida favorita. A veces como que uno no puede comer mucho, pero cuando algo está en cosecha o no puede comprarlo más seguido, como que lo compra, pero llega el momento en como que uno ya se aburre. En ese momento entonces tal vez estemos accediendo a las cosas por el placer de consumo, ¿sí? Porque quiero que me produzcan ciertas sensaciones en mí mismo, pero en realidad no lo valoro de esa manera espiritual, ¿sí? A pesar de que antes le tuve un valor tan espectacular, llega el momento en que todo aburre. Y por eso es importante apreciar la vida en el sentido espiritual. Porque si todo lo valoro con el sentido de consumo, la vida misma, por más metas espectaculares que me ponga, viajar, comprar carro, etcétera, todo eso va a aburrir si dado el caso de que lo pueden llegar a adquirir, ¿sí? O se van a quedar con el ansia si no lo pueden llegar a adquirir. Pero entonces, ¿dónde queda, digamos, lo que dijo Laura? ¿De qué? De eso de que, digamos, lo de Naruto y así. Sí, que... a ver, digamos Naruto puede ser un objeto de consumo para quien quiera ver, quien le guste ver la animación y para quien le guste ver la acción, las peleas, las artes marciales. Bueno, yo no sé si es eso. Supongamos que sea eso. ¿Listo? Entonces se ve Naruto, se divierte, chévere, y alguien le dice, volvámoslo a ver. Y dice, no, pero ya me lo vi, ya me lo consumí, veamos otra, ¿cierto? Podría ser que efectivamente su relación con el anime es una relación de consumo, no una relación estética, ¿sí? ¿No? ¿Todavía no? Profe, yo tampoco entendí su comparación. A ver, no sé si es la siguiente diapositiva. Tenemos acá dos bebidas, ¿cierto? Pero es que, bueno, voy a grabarla de una vez, pero no pierdan las inquietudes que tengan. ¿Listo? Es que hace rato no pongo nada acá, entonces para que los que están ahí puedan también llegar a decir algo. Estamos entonces tratando de diferenciar entre el objeto artístico y el objeto de consumo. En el MID han aparecido varios ejemplos muy interesantes con respecto al consumo de series televisivas o bueno, de series televisivas, que es el que pusieron acá. Queremos tratar de identificar si efectivamente puede haber una distinción entre valorar ese objeto, pongamos la serie, que acá pusieron Naruto y Harry Potter, como un objeto de consumo, una experiencia que tengo de consumo frente a esa serie, o si tengo una experiencia estética, si eso es posible. Si distinguimos que la experiencia estética tiene que ver con la capacidad de identificar algo como único, como singular, que tiene valor por sí mismo y no porque me causa otra cosa, entonces quizá podríamos inclusive en estos objetos de comercio llegar a adquirir una experiencia estética, ¿sí? Y quizá eso, como decía Laura, podría llegar a podernos explicar cómo una persona puede ver una y otra vez la misma serie. Hemos acá puesto de primeras dos bebidas, ¿no? En la primera pusimos a propósito unas bebidas de gaseosas, ¿sí? Muy comerciales, que se venden representando todo lo que es el consumo, inclusive en su parte, digamos, no ética, que es este consumo de la bebida y luego botar el empaque. Y por otro lado tenemos acá un café, pero un café con alguien, ¿sí? Por un lado, el café llega a adquirir el valor único de ser el café que compartí con esa persona, mientras que por el otro lado simplemente el valor que tiene ese objeto es que me calmó la sed o sentí placer por experimentar el dulce y las burbujas, ¿cierto? En el lado de el objeto de consumo tenemos efectivamente que cuando termine la gaseosa paso y sigo adelante, la desecho, mientras que la experiencia del objeto artístico la conservo en la memoria como un objeto único, ¿sí? Pudiese conservarla guardada en algún lado, tal vez con una foto, pero las fotos a veces, más que todo en nuestra actualidad, se convirtieron en objeto de consumo. Y pusimos acá la parte del cuerpo, pero entonces, como estamos acá tratando de diferenciar, yo creo que voy a mandar otro audio para la parte del cuerpo como objeto artístico y como objeto de consumo.
Listo. No sé si está más claro así. Sí, profe, yo ya entendí lo que quiso decir. Ujú. ¿Y Marcela? Sí. Listo. Listo, ok. Bueno, y los demás sí están ahí, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Bueno, ok. Listo, entonces estamos tratando quizá una de las conclusiones que podemos establecer acá es que una misma cosa puede al mismo tiempo ser fruto o puede evocar una experiencia estética o una experiencia de consumo. ¿Sí? Eso está claro. ¿Sí? Si quiero un café, porque quiero despertarme, me lo tomo y ya, ni siquiera lo recuerdo. En cambio, si quiero un café en compañía de otra persona, entonces ya se convierte en un objeto artístico, un objeto estético mejor. ¿Sí? Pero también podríamos decir que ciertos objetos configurados de cierta manera son casi pensados exclusivamente para el consumo. ¿Sí? O sea, una gaseosa embotellada, pues es muy absurdo que uno se ponga a, a tener una experiencia estética con una gaseosa. ¿Sí? Y quizá acá el asunto de la pornografía también es igual. ¿Sí? Es muy extraño que una persona crea que puede tener una experiencia estética con la pornografía. ¿Sí? O con esa manera de apreciar el cuerpo. En cambio, sí puede tener una experiencia estética con un performance o con una fotografía artística. ¿Sí? Acá yo puse dos fotos, yo creo que ustedes ya deben de estar experimentando las dos formas, ¿cierto? La atracción por un lado del consumo, cuando el cuerpo se ve como objeto de deseo, pero un deseo que no es estético. Es que acá hay algo interesante, sobre todo en la sexualidad, que a veces nuestro deseo es plenamente instintivo. Y por otro lado, un deseo que tiene que ver con admirar al otro. Y hemos puesto acá algunas palabras como pistas. Ay, bueno, yo no estoy grabando esto. Pero voy a grabarlo porque si no se pierden los de este lado. Bueno, con respecto a los cuerpos, pusimos este ejemplo porque efectivamente el cuerpo es uno de los principales, digamos, receptores de nuestros aprecios, ¿cierto? Ya sea de un aprecio estético o de un aprecio de consumo. Sí, desde luego nos estamos refiriendo al consumo del cuerpo de manera sexual, pero no solamente esto, y es muy importante que lo tengan de una vez en la cabeza. O sea, la idea es que el cuerpo tiene un significado para la sociedad de manera diferente a cómo se mire. Puede ser que una persona nunca consuma pornografía, pero concibe el cuerpo de manera consumista, ¿sí? Ya sea deseando otro cuerpo o simplemente concibiendo su propio cuerpo como un desastre, como algo imperfecto. Cuando leemos nuestro cuerpo en sentido de imperfección, estamos aceptando todas esas ideas que vienen a decirnos que el cuerpo tiene que ser objeto de consumo, ¿sí? Que mi cuerpo no lo puedo valorar de otra manera. Por ejemplo, no lo puedo valorar en su salud o en el momento de hacer arte o en el momento de vivir de determinada manera. Que mi cuerpo solamente significa objeto de consumo y tengo que acoplarme a los estándares de que gustan al otro sexo, ¿sí? O que gustan los estándares de belleza. Entonces se pierden muchos valores importantes. Del lado del objeto artístico distinguimos esa belleza o agrado experiencial. Sentir nuestro cuerpo como bello o el cuerpo de otra persona como bello. No necesariamente en un encuentro sexual, estamos hablando que nosotros todo el tiempo vemos cuerpos, ¿cierto? Entonces cuando yo puedo apreciar, por ejemplo, al artista, al actor en su representación en la película y aprecio esa manera como él actúa y lo hago de manera en el que veo más virtudes que simplemente pues esa manera pervertida de ver, entonces yo estoy teniendo una apreciación más cercana a lo artístico, ¿sí? Cuando puedo ver el cuerpo con ternura, es una de las maneras de apreciarlo también, o digamos en las relaciones personales cuando el cuerpo aparece como un yo amado, o en las relaciones personales más bien, como un yo amado. En cambio, cuando el objeto se convierte solamente en objeto de consumo, aparece como una imperfección, como algo que ocultar o como algo que presumir y que ensumir, porque es que inclusive si la persona se pone juiciosa a entrenar y da la casualidad que su estructura física se acomoda a los estándares, porque no todos nacemos iguales, y resulta ser un objeto de deseo, en ese momento como que se renuncia también a ciertas
particularidades, no sé, bueno, acá podemos abrir el debate, pero de alguna manera presumir es de alguna manera presumir que soy objeto de consumo. Presumir y de alguna manera cuando entro dentro del objeto de consumo, que es algo que le pasa sobre todo al cuerpo femenino, renuncio a entender mi cuerpo de unas maneras mucho más digamos importantes o valiosas, más humanas. Abrimos desde luego el debate porque esto es un tema muy interesante que también pues hace parte del ejercicio de la guía. Profe, una pregunta, No entonces cuando entendí. yo después, no, espérese que esta es una pregunta importante, profe. O sea, cuando yo después de Ok. ejercicio durante meses, o sea, que me volví loca haciendo ejercicio Sí. y puse una foto en el estado mostrando los resultados, ¿quiere decir que me volví objeto de consumo? ¿Por qué la pondrías? Pues para mostrar los resultados ¿A quién? al mundo, ¿Pero qué resultados son? pues los del ejercicio. Pero, o sea, tú te puedes, o sea, yo puedo mostrar un resultado del ejercicio, por ejemplo, levantando un peso muy fuerte, ¿sí? Pero O, yo dije una foto, o sea, sí, digamos, claro, yo tengo coges compañero. un kilo de arroz y lo levantas así fuerte, ¿cierto? Y estás mostrando que estás más ejercitada porque puedes levantar más peso. Pero es que, profe, digamos, yo tengo un compañero que se acomplejaba muchísimo por cómo se veía, sí, que era muy flaco, que, Ujú, ajá, sí. ujú. Y él después de mucho, o sea, él dijo, pues yo me acepto así, pero igual quiero mejorar mi cuerpo, no Ya, por ya veo. no estética, o sea, estética de ver que se vea como todos quieren, con estándares, no, sino que él quería estar sano, ¿sí? Entonces comenzó a hacer ejercicio y pues eso también hizo que tuviera músculos y eso. Y lo puso en el estado y pues cuando la gente le comentaba le decía, ah, que, o sea, cosas como que estaba muy bien que hiciera ejercicio, pero no de la manera en que estaba sano, sino ya la manera que estaba lindo. Sí, claro. Yo creo que ustedes las mujeres viven más eso y hay una gran diferencia en decirle a una persona, uy, qué bonita estás, qué bueno que hagas ejercicio, ¿cierto? O está corriendo, uy, te corriste, no sé, le diste 5 vueltas al parque, maravilloso, ¿cierto? Como admirando eso. A decir, uy, qué buena, ¿no? O empezar ahí ya con el piropo, el morbo. Sí, es una diferencia, digamos, muy grande. No sé si estás de Pero acuerdo. entonces, digamos, ahí ya, ¿cuál es? O sea, si yo comparto la foto y yo lo comparto con un Ujú. sentimiento, o sea, sí, que lo veo desde el modo artístico, de que mejoré, de que ahora me gusta más mi cuerpo, aunque ya lo he Sí, aceptado, claro, excelente. pero una persona lo ve como un objeto de consumo, ¿ahí Claro. qué punto es? Claro, si alguien te empieza a morbosear, tú te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque tú no lo hiciste para que esa persona te morbosee. O sí. Que no lo hiciste por ti misma. Sí, Exactamente. es bien. Y es que resulta que la belleza es más del lado artístico que la del lado del consumo. Sí. Eh, la del lado artístico es que tú puedes embellecer tu cuerpo. Ahorita empezó la grabación, pero bueno, tengo una idea. Tú puedes embellecer tu cuerpo de la manera como quieras y eso no involucra necesariamente que debas ser entendida como un objeto de consumo. Es algo que le cuesta mucho a esta sociedad machista entender. ¿Mm? Voy a grabar un poquito esta idea porque es interesante. Listo, aparece acá en el Meet la idea de, o más bien una protesta, podríamos decirlo de algún modo, porque aparentemente estaríamos diciendo que, o estaríamos rechazando el entrenar, o estaríamos rechazando el embellecer el cuerpo, o dedicar tiempo a fortalecer el cuerpo, o inclusive a sacar, digamos, estándares de belleza de alguna manera. Pero hay que aclarar efectivamente que lo que estamos refiriéndonos no involucra necesariamente un rechazo a la actividad de embellecer, ¿cierto? Porque la belleza, antes, todo lo contrario, está más relacionado por el arte que por el consumo. Y una persona debería tener toda la libertad de embellecerse si lo quiere, de la manera como quiera, porque es que muchas personas se ponen a embellecer, digamos, su cuerpo mediante el ejercicio y la dieta, y resulta pues porque su constitución física es diferente, no se acomoda a los estándares y se siente mal. Ahí ya hay un problema. Pero digamos que lo hizo
le salió bien, se siente orgulloso, no habría por qué, digamos, recriminar que esa persona, por ejemplo, quisiera mostrar su orgullo de ser ahora una persona, digamos, más capaz, ¿sí? Una persona más atlética, más sana, mostrando, por ejemplo, en una foto la felicidad que se siente, por ejemplo, de haber superado una meta en atletismo o lo que sea que esté haciendo. No habría ningún problema y no tendría por qué involucrar eso necesariamente el objeto del consumo. Todo lo contrario, cuando las personas no saben más que ver objetos de consumo donde hay belleza y hay un problema, y es el problema que experimentamos en las sociedades machistas, donde sobre todo el cuerpo femenino es tratado como objeto de consumo y no como objeto de belleza. Listo. Entonces, no sé si quieran opinar más de ahí o pasamos al otro tema controversial que espero puedan participar más compañeros. Señores. Pues, ¿no podría contextualizar un poquito esto, profe? Por ejemplo, o sea, ya pusimos el ejemplo de una persona, ¿cierto? Que se puso a entrenar medio año y pues se siente mucho más fuerte, más saludable y bello o bella, ¿cierto? Y toma fotos. Y dijimos que efectivamente esa persona puede tomarse fotos porque por todo lo que acabamos de decir, pero que cuando una persona en el Facebook, por ejemplo, empieza a morbosear o a decir, uy, que tal, que como tiene esto, lo aquello, efectivamente hay un choque, porque la persona nunca quiso, o sea, bueno, habrán casos, pero una persona nunca va a querer que, bueno, no sé, que hacer todo ese trabajo para que venga cualquiera a morbosear, ¿no? Sería como el contexto para entender esa diferencia entre apreciar el cuerpo o la estructura de nuestro cuerpo en un sentido artístico y en un sentido de consumo. ¿Sí? O necesitamos otro contexto diferente. Pues ya entendiste. Ok, listo. ¿Y los demás estamos bien? Bueno, entonces pasemos al otro asunto. Vamos a ver acá en la guía. Porque acá nos dice, piensa en la manera como es percibido el cuerpo en la pornografía y el arte y establece diferencias. Quizá lo siguiente tendría que ver con... ¿Qué razón? Ay, juepucha, tengo que... Bueno, cierro con esta explicación. Quizás si alguien puede ir adelantando, no es necesario que lo entreguen hoy. Si quieren ir adelantando este punto, terminamos con esto. Porque ya casi me tengo que ir. Que en la próxima clase terminamos de hablar sobre el tema y ahí sí entregamos la guía. Sí, de hecho creo que nos toca esperar más porque la guía va más para largo. Bueno, eso lo podemos decidir si entregamos media guía porque la guía tiene dos partes. Si entregamos media guía o esperamos completar toda la guía y ahí sí entregamos. Eso lo podemos decidir la próxima clase. Pero bueno, por el momento solo vamos adelantando, sí. Sí, si quieren los que vayan adelantando, igual la otra clase empezamos desde acá. Pero entonces sí me gustaría como cerrar con este punto. Igual podríamos dejar ahí la inquietud para el resto de la tarde. Entonces, por acá. Entonces, para cerrar, si estoy grabando o no estoy grabando. Para cerrar, entonces vamos a tratar de ir pensando en este punto, porque resulta que tengo que irme a una actividad con los profes, con el rector, que es a las 12. Entonces, pues tenemos que parar acá nuestro trabajo. La idea es que vayamos desarrollando este punto. No hay que entregarlo todavía, sino cuando tengamos la guía terminada. Entonces, pues igual en la próxima clase también podemos retornar desde acá. Quedo comprometido también al terminar la reunión con los profes de enviarles una actividad positiva para positivos sobre lo que hayamos trabajado la clase anterior. Entonces, pues también estén atentos por acá. Bueno, vamos a discutir entonces este asunto de la pornografía y el cuerpo artístico. ¿Listo? Ya lo que habíamos dicho nos puede servir mucho, pero queremos ahora entender cuál es el papel de la pornografía, tal vez, ¿sí? O cuál es el sentido. ¿Listo? Ok, yo creo que tratemos de opinar rápidamente, hacer como una ronda de opiniones. Pongamos acá una ronda de opiniones así como de el sentido o las opiniones que merece la pornografía
comparada tal vez con el arte o en sí misma, ¿cierto? O sea, qué consecuencias, qué interés, qué aspectos positivos, qué aspectos negativos. No, yo sé que tal vez hay mucho tabú acerca, pero también se puede tratar de manera, digamos, no tan satanizada, ¿cierto? No es necesario pues, pensar ahora o empezar de una vez la discusión satanizando la pornografía. Listo, pues bueno, empecemos por ahí. No sé si alguien quiere participar, ya como para cerrar. Y la otra clase ahondamos más sobre el tema. Profe, pues yo creo que una de las diferencias es que la gente busca la pornografía como objeto de placer, ¿sí? La consume con un fin que, o sea, que es algo que por el momento, ¿no? O sea, Ujú. ellos buscan la pornografía será por satisfacer sus cuerpos, Ajá, pero en cambio quienes buscan o ven el arte, lo hacen con satisfacer, no de pronto diversión, sino por lo que les hace sentir, y eso ya tiene pues el sentimiento de ver el cuadro les provoca algo, nostalgia. sí, En cambio claro, la pornografía pues no. exactamente. Profe, pero el arte también podría servir como placer, ¿no? Sí, pero es un placer estético. Es un placer que evoca el espíritu. O sea que esa es una diferencia. Es una buena diferencia, sí. Esa es la idea de que cuando miramos un cuadro artístico, pongamos esta imagen que está acá, que es una fotografía artística, nos evoca placer, pero a ella la miramos diferente a como se mira acá. Bueno, perdona ahí las chicas, no traje, es que traté de buscar un ejemplo de pornografía que pudiese poner y fue difícil. Eh, las chicas no les traje acá la parte masculina, tal vez debía haber pensado algo así. Pero bueno, lo que pasa es que la feminidad es la que más se consume, ¿sí? Por la cultura machista. Tal vez ustedes puedan también pensar en la manera como debería apreciar o como es el aprecio de los cuerpos en una relación de pareja, digamos, armoniosa, estable, y cómo es el aprecio del cuerpo en la pornografía. Un tema de discusión bastante interesante es, por ejemplo, los efectos que hace la pornografía entre los consumidores arduos de la pornografía a la manera de apreciar el cuerpo, sobre todo cuando están con sus parejas, ¿cierto? O sea, como que esperan que eh, todo sea como es en la pornografía y no saben apreciar las imperfecciones y sobre todo el hecho de estar con esa persona, la belleza del cuerpo de esa persona que tiene que ser visto no ya con un deseo lujurioso, sino tal vez con ternura. ¿Sí? Profe, yo creo que algo malo de la pornografía es eso, ¿no? O sea, que quienes lo consumen mucho siempre esperan o buscan una persona que creen que les puede brindar todo eso, ¿no? Entonces buscan a una mujer que tenga, eh, pues, las proporciones de su cuerpo casi como las de la pornografía, cuando en realidad la mayor, o sea, la mayor parte de mujeres en la actualidad y hombres no tienen eso, porque la pornografía en esa parte es muy falsa. Exactamente. Sí. Entonces sus relaciones terminan siendo falsas. Genial. Ujú. Está muy bien eso. Listo, si quieren vayan escribiendo esas ideas. Acá yo dejé como lo que no he leído sería esto. Dice, cuando se aprende a degustar, desgustar no, degustar los buenos vinos, las bebidas azucaradas ya no llaman la atención. Entonces es un poco como para entender que efectivamente hay placeres en relación al cuerpo que son mucho más excelsos y que cuando la persona tiene la capacidad de experimentarlos, entonces ya ve como ordinario los otros placeres. ¿Sí? Profe, una pregunta. Señora. Cuando dice en el arte, ¿en qué sentido están hablando específicamente? Recordemos que por el arte podríamos interpretar la fotografía artística, pero también la experiencia artística. ¿Sí? Entonces, la experiencia estética. Claramente una experiencia personal sublime, espiritual, puede ser una experiencia estética para la persona que la vive. Entonces también podríamos comparar, hablar acá de la experiencia estética de apreciar otro cuerpo o nuestro cuerpo. Tal vez también sería más importante apreciar nuestro cuerpo. ¿Sí? En el arte se ve mucho eso, en el teatro, inclusive en algunas disciplinas que involucran el cuerpo. A medida que se practica se aprende
a entender el cuerpo de uno de una manera diferente a los estándares de consumo, ¿sí? Porque cuando nos vemos a nosotros mismos simplemente como objetos de consumo, pues no vamos a dar la talla con lo que nos piden. Y además renunciamos a muchas cosas. Bueno, ya me tengo que ir. Entonces hagamos rápidamente la asignación de puntos. En el chat estuve tratando de mirar, no vi apoyo. Entonces, pues a ver rápidamente, escuchamos a Marcela. Laura Ortiz, no, ¿cierto? Laura Ortega sí. Juan Ortega no. Iván no lo escuchamos. Laura Daniela. Juan Sebastián Novoa. Por ahí estuvo diciendo cosas, pero de la clase estuvo como callado. Si no, pues me van protestando. Vanessa Mora no la escuchamos. Juan Sebastián, Nicolás, Michelle, Kelly, George, Brian Hernández, Carol, Angie, Juana, David, Nicole, Gina, Jefferson y Alejandra. Creo que entonces solamente 2 personas hoy tienen positivos. Igual ahorita les mando la actividad y esa la asigno la anterior. Listo, muchachos, entonces en la próxima clase iniciamos con este tema del debate del primer punto y vamos entonces avanzando en la guía, ¿les parece? Ok, bueno, profe. Listo. Sí, profe. Bueno, y los que quedaron ahí escritos entonces en la revista, vamos a ver si les ponemos algunas tareas, ¿listo? Ok. Listo, muchachos, entonces no siendo más los despido así de afán porque el rector debe estar esperando allá. Entonces dejamos de compartir y hasta luego, muchachos. Chao, profe. Y despedimos entonces la transmisión de YouTube. Les voy a pasar este video cuando termine la reunión con los profes. Se los paso así tal cual para que los que lo vean en diferido puedan también pues entender la clase.